preguntar al doctor Juan Manuel Sáenz a ver si él es un bogotano que ama su ciudad. Doctor Juan Manuel, muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, Héctor. Un gusto saludarlo a su asistente, ayudante, a todos los de producción y a la invitada. Un feliz día. Nuestra invitada, una periodista, ya está saliendo de la universidad, va a empezar a ejercer, pero ya va bien adelantada. Nos habla de investigaciones y todo lo demás. Qué bueno, y son muy pocos los periodistas que se preparan para hacer otro tipo de cosas en el medio, porque es que el medio no es solamente el micrófono, no es solamente la cámara, es la investigación. Y lo que ella decía, y yo estoy de acuerdo con Luisa, la redacción, porque es que si el periodista no escribe, el periodista no se hizo solo para hablar, el periodista debe redactar, debe investigar, debe buscar información, no pegarse del periódico, no pegarse del trabajo que hizo otro colega, es lo personal, es lo que a uno le nace hacer, voy a investigar sobre esto. ¿Ah? Ese es el periodista y es Luisa está muy empeñada en ser una periodista de investigación y nos encanta, nos ha entregado varios temas, doctor, y por eso está con nosotros aquí esta mañana, porque quiere aprender mucho más al del tiempo de los medios de comunicación, la radio, pero también en su campo, poder divulgar lo que ella está haciendo. Bueno, doctor, ¿qué tenemos para esta mañana? ¿Qué tema? Conté qué tema se viene hoy. Bueno, Luisa y Héctor, es verdad que desde la semana pasada anunciamos que realizaríamos un estudio juicioso de las preguntas de la consulta popular. Y hoy nos corresponde estudiar la tercera pregunta. Y esto, abre comillas, dice así. ¿Está de acuerdo con que las micro, pequeña y medianas empresas productivas, preferentemente asociativas, reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos? ¿Sí o no? Y entonces es interesantísimo esta pregunta porque fíjese que venimos leyendo preguntas de carácter laboral. ¿Sí? Entonces, esta consulta popular surge porque al gobierno nacional le archivaron un proyecto de ley que modificaba o hacía una reforma al Código Sustantivo de Trabajo o una reforma laboral. Y entonces nos encontramos con esta pregunta que no tiene nada que ver con el tema laboral. O sea, ¿qué tiene que ver los incentivos para proyectos productivos de pequeñas, medianas empresas productivas? ¿Qué tiene que ver? Pues absolutamente nada. Y no lo digo yo, no es simplemente una percepción de este abogado, sino lo dice la Constitución política porque ha prescrito un principio muy importante que se llama la unidad de materia. Entonces los invito, apreciados oyentes de Halcón Radio, Luisa y Héctor, que abran sus constitución o la Constitución política y busquen el artículo 158. Abro comillas. Dice, todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. Cierro comillas. Entonces, de entrada, tratar de introducir una disposición como esta a una reforma de carácter laboral, pues a todas luces aparece incoherente y viola el principio de la unidad de materia. Por lo tanto, si el Congreso de la República hubiera hecho algún tipo de debate relacionado con esta precepto en particular, pues debió haberlo rechazado. Y así como debe ser rechazado en esta consulta, porque no tiene ninguna relación ni unidad de materia con la reforma laboral o la mentada reforma laboral o la supuesta reforma laboral que este gobierno trata de introducirnos y que no tiene nada de reforma porque no está reformando nada. Todo lo que ya hemos hablado ya existe, todas las dos, por lo menos las dos primeras preguntas, están reguladas y entendemos el contenido del trasfondo de lo que implica esas preguntas. Entonces, en esta pregunta en particular, la Corte Constitucional se ha referido en numerosas ocasiones al principio de la unidad de materia. Y justamente en la sentencia de constitucionalidad 025 del 93, el magistrado ponente Eduardo Cifuentes Muñoz, el 4 de febrero de 1993,
se pronunció respecto del principio de la unidad de materia. Y la unidad de materia, abro comillas, dijo, es, tiene que ver con la finalidad de la ley y que no puede rebasar su finalidad y tratar diferentes temas y diferentes asuntos porque viola este principio. Voy a abrir comillas y voy a leer, me perdonan los oyentes, pero que necesito que ustedes comprendan qué es la unidad de materia y por qué esta pregunta es abiertamente inconstitucional. Abro comillas. Solamente aquellos apartes, segmentos o proposiciones de una ley respecto de las cuales razonable y objetivamente no sea posible establecer una relación de conexidad causal, teleológica, temática o sistémica con la materia dominante de la misma, debe rechazarse como inadmisible. Cierro comillas. Entonces vemos que esta pregunta no tiene relación de conexidad causal, teleológica, temática o sistémica con la reforma laboral. Y entonces ustedes los oyentes que son muy acuciosos dirán, no, pero es que este abogado está buscando todo lo que, está rebuscando cualquier cosa para tumbar cada una de las preguntas de la supuesta consulta popular o de la supuesta reforma laboral. Y entonces eso podría pensarse, pero la verdad es que no es así. Y entonces vino a mi mente la ley 2069 de 2020, que fue expedida en el gobierno de el tristemente célebre Iván Duque. Y entonces esa ley nos habla esa ley dice, por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia. Entonces, la presente ley tiene por objeto establecer un marco regulatorio que propicie el emprendimiento, el crecimiento, la consolidación y sostenibilidad de las empresas con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad. Y le traigo los siguientes detalles finos que trae esta ley. Medidas de apoyo para las pymes. Tarifas diferenciadas en del registro ante el Instituto Nacional de Vigencia de Medicamentos y Alimentos. Eso ya lo regularon en el 2020. Nuevas tarifas reducidas para las microempresas. Mecanismos exploratorios de regulación para modelos de negocio innovadores en industrias reguladas. Oiga, qué bonito. Alianzas para la promoción del desarrollo empresarial y la inclusión financiera de micronegocios. Visa para nómadas digitales, emprendedores y trabajadores remotos. Naturaleza de las asociaciones mutuales. Escuche este artículo porque es que me parece precioso que nuestra legislación hable de esto. Dice, artículo 21, las asociaciones mutuales son personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de lucro, constituidas libre y democráticamente por personas naturales inspiradas en la solidaridad con el objeto de brindarse ayuda recíproca frente a riesgos eventuales y satisfacer sus necesidades mediante la prestación de servicios de seguridad social, seguridad alimentaria y producción, transformación y comercialización de la economía campesina, familiar y comunitaria y en general las actividades que permitan satisfacer las necesidades de diversa índole de sus asociados. Oiga, qué linda esta inspiración teleológica de la ley que fue promulgada en el gobierno de derecha, de extrema derecha, entre comillas, Satán Álvaro Uribe Vélez, porque acá lo han satanizado. Entonces, todo lo que es de Álvaro Uribe, todo lo que es del Centro Democrático es satánico y es malo, está diseñado para destruir la población colombiana, pero es que ni siquiera se atreven a leer las leyes que ya existen. Entonces, nos traen como una bandera de reivindicación social y democrática la consulta popular, como decir, es que este gobierno, los gobiernos anteriores han oprimido al pueblo. O sea, el pueblo está oprimido y necesitamos salir a cambiar el orden social y económico y democrático de este país. ¿Y eso es verdad? ¿Eso es justificable? Pues no. Le estoy leyendo una ley vigente de la República promulgada en el año 2020. Le estoy leyendo la Constitución política. Entonces aquí no se trata de traer cualquier cosa, proponerle una consulta popular y decir que esto se trata de una reivindicación social, democrática y que necesitamos es ayudar al proletariado y a la clase trabajadora porque hoy está oprimida y eso no es verdad y aquí les he demostrado con los 3 ejemplos que la clase trabajadora en Colombia desde el Código Sustantivo de Trabajo desde hace más de 20 años tiene una cantidad de derechos adquiridos que son ciertos e indiscutibles. Y no es el gobierno de Gustavo Petro quien nos va
a establecer estos derechos. No vas a restablecer ningún derecho de nada. Y aquí este principio de la unidad de materia debe respetarse porque es constitucional, está prescrito en el artículo 158 de la Constitución Política. Entonces, señores, yo los invito, oyentes, a que lean la Constitución Política, lean las leyes. Le repito, léase la ley 2069 de 2020. Léase el artículo 158 de la Constitución Política y díganme si esta pregunta respeta el principio de la unidad de materia de lo que debe tener un proyecto de ley en Colombia. Es que uno no puede llegar a pedir empleo, a solicitar empleo en una empresa ya una vida y decirles, oiga, pero ustedes sí están recibiendo algún incentivo para que nos puedan responder a nosotros. No, uno lleva la hoja de vida y si la empresa lo acepta, pues a trabajar, ¿no? A hacer lo que tiene que hacer como empleado, pero no a verificar cómo está la empresa en ese aspecto, si le están brindando, no le están brindando, le están prestando ayuda, no le están prestando. Además que esa información nadie se la podría suministrar, ¿ok, Luisa? Sí, es muy complejo que uno llegue preguntando como esa actividad de la empresa, ¿no? Diría que eso ya es como el tema más confidencial. Sí. Mire, yo digo una cosa. Las empresas tienen responsabilidad social y están para generar riqueza social, para que haya un escalamiento social de los trabajadores, para que haya bienestar y haya solidaridad. No puede haber una empresa que construya sobre el lomo o la espalda de sus trabajadores a punta de maltrato y violación de sus derechos. Hay un mínimo y la legislación laboral respeta ese mínimo, exige el mínimo. ¿Y cuáles son los mínimos? Pues que el trabajador tenga salario, tenga descanso, tenga salud, tenga prestaciones sociales, tenga respeto verbal, físico, no puede estar sometido a malos tratos, se le tiene que pagar puntual. Eso es lo mínimo. O sea, es que estamos hablando de mínimos. Y frente a esos mínimos, la legislación laboral es absolutamente garantista. Absolutamente garantista. Nosotros venimos de representar, le voy a poner 6 ejemplos, de representar 6 extrabajadoras de una empresa que eran auxiliares de enfermería, en la mayoría, y fueron despedidas sin justa causa. Y no les pagaron salarios, y no les pagaron prestaciones sociales. Y nosotros formulamos demandas y los jueces condenaron a esas empresas a pagar unas sumas de dinero millonarias. O sea, una liquidación en esa época, hace 2 años, era de 1 millón de pesos. Y hoy los juzgados los condenaron a pagar a cada una más de 25 millones de pesos. Porque la ley colombiana prescribe unas sanciones moratorias por el no pago de las prestaciones sociales. Prescribe unas sanciones o unas indemnizaciones por despido sin justa causa. Entonces estamos frente a una legislación absolutamente garantista. Colombia es uno de los países que más ha adoptado los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. De hecho, está por encima de los estándares que Estados Unidos o países de la OCDE aplican en sus propias legislaciones. Claro, nosotros tenemos una diferencia, es que nosotros no somos un país desarrollado industrialmente. Nosotros estamos lejos de ser un país agrícola y estamos lejos de ser un país desarrollado industrialmente. Por lo tanto, nuestros ingresos son reducidos y nuestro nivel de vida es inferior al de ellos porque no tenemos los mismos ingresos. Entonces, el problema acá no es de derechos laborales, sino de generación de riqueza. De cómo hacemos que las empresas produzcan más riqueza y generen más empleo. Los derechos ya existen. Y no me los estoy inventando yo por llevar la contraria. Lean el Código Sustantivo de Trabajo y díganme que estoy equivocado. Los invito a que me confronten públicamente en las redes sociales y me digan, abogado, usted está equivocado. En Colombia no existen derechos. Todo lo que va a proponer la consulta popular no existe. Es una novedad legislativa. Realmente es una revolución. Si me llegan a comprobar eso, me retiro de este programa. Porque aquí no se trata de decir mentiras ni manipular subjetivamente a la gente. Se trata de hacer una pedagogía. Y los invito a que lean, señores. Si no leemos, estamos condenados a la manipulación. Doctor, no creo que la consulta popular lo vaya a hacer que usted se vaya del noticiero. Eso sería más afectado yo que el texto de la consulta. Apreciado Héctor y Luisa,
Ha sido un placer compartir con ustedes estos micrófonos el día de hoy. Ese era el tema que traía con la lealtad el anuncio que les hice la semana pasada. Y vamos a analizar las 12 preguntas en los días, las preguntas que nos quedan de la consulta popular, y vamos a hacer pedagogía electoral. Y las preguntas que sean coherentes y que realmente se justifiquen, las vamos a defender. Y las Claro. preguntas que no, pues serán atacadas. Entonces, ese era el tema. Les dejo esas inquietudes. Fue un placer escucharnos el día de hoy. Nos escuchamos mañana con la siguiente pregunta. Pregunta número 4.